Saludos, bienvenido a otro episodio de estreno de Mega Documental con Ismael Cala a través de Mega TV, una producción en alianza de la Mega Cadena de Comunicaciones junto a Vamos por Más Producciones. Y yo estoy feliz de regresar en este formato de conversaciones que más que entrevistas son esos diálogos que necesitamos para entendernos y para poder comprender, sobre todo a nivel de este país, Paraguay, que tanto amo, hacia dónde vamos y en qué momento estamos. Hoy nos visita un hombre que durante 17 años estuvo vinculado a las Naciones Unidas en distintos puestos. También durante 10 años fue funcionario del Banco Central, fue titular del Instituto Nacional de Estadística. Desde el año 2018 se desempeña como director nacional de aduanas. Es un placer recibir hoy a Julio Fernández Frutos. Bienvenido, ¿cómo está Julio? Muchísimas gracias, un placer, realmente un privilegio ser entrevistado por vos, apreciado. Es un gusto y voy a empezar con una pregunta que tiene que ver con el humor, porque a mí me encanta el sentido del humor y cuando yo vi que el apellido es Julio Fernández Frutos, director nacional de aduanas, mi primera pregunta es, ¿qué frutos están permitidos en la aduana paraguaya? Bueno, la verdad es que... ¡Ninguno! Ninguno. No se puede entrar nada, ni una manzanita, ni un mango que alguien se trae. Pero hago esta pregunta con humor, pero es seria. Yo no me voy a meter en cámaras a decir las cosas que yo he hecho, no en Paraguay, sino la semilla de frutos que he intentado sacar de un país para sembrar en el otro, a donde vivo. Y la gente tiende a hacerlo, parece algo inocente, pero hay regulaciones que argumentan el por qué no, ¿verdad, Julio? Así es, sí, hay enfermedades obviamente que tienen que ver con las regiones, sí. Y hay obviamente anticuerpos en los países que a lo mejor no está preparado para un tipo de plagas que pueden... Sí. Entonces ahí, digamos, parecen inocentes, pero efectivamente hay regulaciones. Por eso cuando uno va a ingresar, la primera pregunta que te hacen es qué tipo de alimentos, frutos está trayendo. Igual la gente se molesta, los amigos se molestan cuando se les incauta sus productos. Pero claro, es que uno va con mucha ilusión con sus frutas y sus frutos y dulces en conserva, que es también relacionado con los frutos, pero a veces sí los permiten en las aduanas. Ahora, como país sí se importa. Ya con la regulación, digamos, necesaria a través de la aduana, ¿no? Así las empresas. Es. La aduana es un órgano de aplicación. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que es fruta y hortícola, esto está regulado por otra institución que se llama CENAVE. Si tiene que ver con, si hay animales vivos o ganadería, es otra institución que es SENACSA. Si tiene que ver con licencias, marcas, tiene que ver con el Ministerio de Comercio. Si tiene que ver con la salud, está Dinavisa o el Ministerio de Salud, de modo que todos se enojan con la aduana, pero en realidad nosotros cumplimos o intentamos cumplir como somos órganos de aplicación. En realidad son las otras instituciones las que tienen su legislación y nosotros cumplimos esa legislación. Julio, y en su larga trayectoria en las instituciones que yo estaba mencionando, ¿cómo llega el ofrecimiento de dirigir aduanas? Bueno, básicamente yo estaba como economista jefe del PNUD en Paraguay y normalmente cuando se hacen elecciones en Paraguay, las transiciones son muy largas. O sea, las elecciones se hacen en abril y en agosto se asume, de modo que hay un periodo largo en el que el equipo ganador no tiene oficina, no tiene cómo relacionarse. Si son amigos no hay mayores problemas, pero si digamos son facciones diferentes, normalmente el ministro de una cartera no le da espacio al ministro que va a ser, digamos, del nuevo gobierno. Y lo que siempre hacemos hacíamos, o sea, yo me siento parte de Naciones Unidas, es acogerle al equipo de transición y ayudarles a instalarse. Y bueno, yo hice gestiones para que el equipo técnico se instale en nuestras oficinas y les ayudamos con los planes de gobierno porque es parte de la... Y ahí fue que me fui vinculando muy de cerca en el análisis. Y además tenías, como ya estaba, alguna vez fui funcionario de gobierno, y ahí me invitan, pensé que era una broma, ¿verdad? Pensé que era una broma porque salir de una carrera internacional, con una jubilación en dólares, a pasar a una institución muy volátil en el sentido del cargo. Le pregunté a la familia, a mis dos hijas principalmente, y las preguntas, ya que estamos hablando con humor, mis preguntas fueron, ¿ustedes cómo se sienten como hijas del profesor de la facultad? Porque también soy docente. Y bien, papá, nos sentimos bien. Y como hijas del economista jefe del PNUD, y también. Y si fueran hijas de un aduanero, el jefe de aduana, te negamos, papá.
Bueno, van a tener que aguantar, le mostré el decreto, ya estaba firmado el decreto. Te negamos, papá. Pero ¿y si te dicen eso, cómo entonces aceptas el cargo? No, finalmente el desafío es muy grande. Y cuando ya me nombra el presidente, yo tenía el decreto, y cuando voy junto a él para la entrevista, yo llevo el decreto, y eso no lo dije nunca en ningún medio, llevo para devolver el decreto dependiendo de qué me decía. Sabemos que un lugar político, un lugar de mucho dinero, nosotros ahí aportamos, o sea, la aduana aporta entre el 40 y 45% de los recursos tributarios, y entonces, digamos, es un lugar bastante delicado. Y cuando yo voy con el decreto para la entrevista presidencial, el presidente me habla de que quería dejar como legado una aduana transparente, una aduana muy diferente. Entonces, el discurso presidencial, que hasta hoy se mantiene, en la práctica me convenció de que efectivamente tenía que asumir. Y fue un riesgo muy complicado, no fue fácil. Lo primero que hicimos fue hacer una intervención en los aeropuertos. Tuve las primeras manifestaciones frente a mi casa. ¿Ah, sí? 180 huevos contó mi hija por las cajas, ¿verdad? Piedras. ¿Lanzaron huevos? Por unos controles fuertes que hicimos y que corregimos. Un problema muy serio. Y enseguida mi señora la interné 2 veces por presión alta. Wow. Fue una situación muy complicada. Pero después ya lo tomamos como desafío. La primera manifestación fue bastante complicada, fue muy violenta, y en la segunda mi señora actuó con una creatividad increíble. Se compró una bandera, armó una bandera de 40 metros, una bandera paraguaya, y cuando llegaba la manifestación se desplegaron las banderas y taparon la casa con la bandera paraguaya, y unos reflectores apuntaban. Entonces los manifestantes que se creían patriotas, obviamente no se atrevieron a tirar los huevos. Qué bien. Tiraron por el piso, ya no nos ensuciaron. Entonces mi señora empezó también a tener una actitud de guerrera en este tema, sí, y acompañó este proceso, ya no, digamos, victimizándose y sintiendo pena por los ataques, por las situaciones que estábamos pasando. Y bueno, ahora toda la familia me acompaña, ya crucé la mitad del río, así que es un desafío muy grande. Realmente siempre desde Naciones Unidas mi función de trabajar abogar por la transparencia, finalmente me dan la oportunidad y no de puedo ponerlo rechazar. en práctica, Claro. ¿no? En un puesto tan importante para el país. Hablabas de la incidencia que tiene la recaudación que hace la aduana con la recaudación del Estado paraguayo, y es un porcentaje amplio. Así es una particularidad de Paraguay por ser una economía muy abierta, sí, y porque los impuestos internos no son altos. Entonces la participación de aduanas es muy fuerte y muy relevante. Obviamente cuando pasa el tiempo y Paraguay empieza a firmar acuerdos comerciales, ya empezó Mercosur con Europa, con la Unión Europea, eso significa desarmes arancelarios. Y en la medida que los países llegan a ser más desarrollados, mucho más vinculados a acuerdos internacionales, sí, se desarman de aranceles, y finalmente el aporte o digamos, la presencia de aduanas es más de facilitación, de control, y no es tan relevante en materia de impuestos. No obstante, hoy es muy relevante, decía, entre el 40 y el 45% de los recursos tributarios, de modo que es sumamente importante. Además, nosotros recaudamos al día y al otro día ya está, digamos, en las cuentas del Tesoro un flujo de caja permanente para financiar, claro, las actividades diarias del gobierno. Vamos a hacer una primera pausa en nuestra conversación con Julio Fernández Frutos, director nacional de aduanas, nuestro invitado en Mega Documental en este episodio. Así que ya regresamos en un 2x3. Aquí estamos de regreso conversando con Julio Fernández Frutos, director nacional de aduanas, y con una trayectoria increíble, impresionante en instituciones que tienen que ver con Naciones Unidas. Y siento que me conecta eso, porque hace varios años nosotros, junto a Public Foundation y nuestra fundación Ismael Cala, estamos haciendo la Alianza de Impacto Latino, y lo celebramos, menos el año 2020 por la pandemia, todos los meses de diciembre, noviembre, la Cumbre Latina en uno de los grandes salones de Naciones Unidas en Nueva York. Y el propósito justamente es vocalizar, democratizar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que a veces
grupo muy pequeño de personas lo maneja. Y yo digo, si todos somos ciudadanos de este planeta, de este mundo, las Naciones Unidas no puede ser una institución nada más donde solo los funcionarios y los activistas sociales conocen qué queremos para el 2030 como objetivos de desarrollo sostenible. Así que le tengo mucho cariño a la Organización de Naciones Unidas. Me quedó una pregunta en el tintero. ¿Tuvo que renunciar entonces a la jubilación en dólares? Así es, sí. Fue una decisión bastante complicada. Obviamente uno se pone tenso cuando va a tomar una decisión como esa. Claro. Ya lo había hecho porque también había renunciado a una carrera. Yo llegué a ser gerente de área del Banco Central. Sí. Y para ir a Naciones Unidas tuve que renunciar a la carrera bancaria también. O sea, soy de tomar decisiones arriesgadas. Que dos jubilaciones ya están renunciadas. Así mismo. Entonces, efectivamente tuve que renunciar y me fui a un puesto bastante complejo, muchas veces muy politizado. Mis jefes de Naciones Unidas me dijeron, te esperamos un año, te guardamos el cargo un año, a lo mejor yo ya no como, digamos, funcionario de carrera, sino para ocupar el mismo puesto, la misma función, pero sí me esperaron un año. Y bueno, pasó un año y finalmente sobrevivimos al cargo y entonces ya se cerró el puesto que me esperaba en Naciones Unidas. Pero sí fue una jugada arriesgada, pero mi intención es dejar, obviamente, huellas en el país y no nos está resultando fácil, la situación está muy compleja, estamos enfrentándonos a, digamos, décadas y décadas de historia, de estructuras, digamos, patrones desarrollados y consolidados, y contra eso estamos, pero creemos que vamos a dejar una oficina mucho más organizada, mucho más transparente y que vamos a llegar a una transformación antes del 2023. ¿Cómo les afectó el tema de la pandemia, coronavirus, en cuanto digamos, a la expectativa o el plan de recaudación que la aduana tenía previo a que esto comenzara? Bueno, el 2020 arranca con las mejores expectativas. Nosotros tomamos el 2020 con enero, febrero, fueron los mejores años de toda la historia en recaudación. Y esa era la expectativa. Nosotros estábamos esperando más o menos un 20% de crecimiento en las recaudaciones hasta que llegó la pandemia y se empieza a ver con fuerza el impacto a partir de la segunda quincena de marzo. Y finalmente ya en abril se consolida el cierre de todas las fronteras y ahí la recaudación cae más del 50%. Wow. No solamente aduanas, sino digamos también otras entidades recaudadoras tuvieron ese impacto y el país se quedó con la mitad de los recursos, por eso que evidentemente se tuvo que hacer un esfuerzo de créditos y otras fuentes y y además el temor que había también cuando arranca. Hoy, a pesar de que la gente sigue muriendo, la gente parece como que le perdió un poco el miedo. Sí. Los funcionarios de aduana permanecieron en sus puestos, no se sintió en ningún momento ni siquiera hubo atisbos de desabastecimiento y se trabajó y finalmente sí ahora nos afecta el impacto en materia de contagios, pero nos afectó muy fuertemente, el impacto fue cerca del 50%. No solamente por el consumo interno, sino porque además nuestros compradores principales, que son los países vecinos, también cerraron sus fronteras y con eso, digamos, se agudizó el tema de la caída en la recaudación. Hay cosas que yo digo, qué interesante cómo la pandemia aceleró procesos de búsqueda de soluciones que a lo mejor hubiese tenido que tomar décadas si uno no se ve en medio de una emergencia que nos obliga, por ejemplo, a encontrar soluciones prácticas. Yo llegaba a Santiago de Chile y vi algo que no había visto en ningún otro aeropuerto, y es que para chequear el vuelo, para documentar uno el vuelo y todo, habían los mostradores con personas allí físicamente y habían otros con una pantalla del computador, pantalla dividida, la camarita, y tú estás documentando tu vuelo y tu equipaje a alguien que está en su casa, viéndote a través de esa pantalla. Me pareció, porque no lo había visto antes. ¿Qué vi en Paraguay cuando llegué al aeropuerto? Que tampoco había visto antes. Los lavamanos puestos en el lugar de donde uno llega. Es una cosa que dije, wow, qué medida de darle la bienvenida a una persona ofreciéndole como su primera experiencia que se lave las manos. Entonces, en cuanto a aduanas y el tener que reestructurar fuerza de trabajo, ¿qué tanto ustedes pudieron flexibilizar, por ejemplo, con el teletrabajo cuando hay sectores de la aduana que tienes que estar presente para confiscar o ver si es la mercancía o no lo es, ¿no? Sí, bueno, básicamente se trabajó en ese tema. Nosotros teníamos delegados aduaneros en cada puerto importante de la región.
les tuvimos que repatriar a todos y usar tecnología. Los monitores que viste en Santiago lo vas a ver acá en Asunción en un mes más también. Vienen para aquí Sí, también. Lo vamos a hacer también. Y se buscó que la tecnología sea, digamos, la opción en este caso. Y en ese sentido, nosotros incluso hemos recibido un premio que tuvo un jurado internacional de la Asociación de Recursos Humanos, la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos, que tuvo un jurado internacional justamente por las buenas prácticas en pandemia, porque usamos la tecnología y no se resintió ninguno de nuestros servicios gracias a, digamos, al manejo rápido del tema tecnológico. Es espectacular, es maravilloso. Por eso yo digo, bueno, hay que lamentar realmente que esta pandemia nos ha dejado muertes, pérdidas, un fuerte trauma psicosocial. En otro aspecto también ha despertado la creatividad, la innovación del ser humano y se han visto soluciones que van a quedar ya como nueva normalidad permanentes y que son el fruto de la necesidad que la pandemia nos digamos, obligó o nos invitó a hacerlo, ¿no? Así es, nosotros empezamos a funcionar con la mitad del plantel, pero digamos con apoyo tecnológico. Y bueno, obviamente tenemos al año cerca de 260.000 expedientes que tratar. Eso es gigantesco, me imagino lo que debe ser en países de mayor tamaño, de mayor envergadura. Solo en Paraguay con 7 millones de habitantes y la aduana administra al año 260.000 expedientes. Entonces necesariamente la tecnología tiene que ser en realidad. Siempre me ha encantado el tema de las aduanas. De hecho, a veces hay documentales en estos canales especializados que hay reality shows de aduanas. Y es interesante porque uno nunca se pone a pensar la creatividad del ser humano para tratar de colar lo que no puede colar a través de una aduana. Entonces, la pregunta aquí, ¿qué trae el viajero paraguayo que regresa al país y que, digamos, son cosas que pueden traer? ¿Y cuáles son los casos, Julio, más extremos que tú has encontrado que dices, de verdad, esto es real? ¿Le han confiscado esto a una persona? Bueno, ahí, para escribir un libro sobre ese tema. Entonces, realmente la creatividad es porque en nuestras fronteras, en realidad, tenemos 2 aeropuertos, pero el 94% del comercio con contenedores pasa por puertos fluviales. Paraguay tiene una flota fluvial gigantesca, una de las más grandes a nivel internacional, y pasan por los puertos, y también tenemos puertos terrestres porque somos un país mediterráneo rodeado de países. Los aeropuertos realmente no representan mucho en materia de recaudación, pero sí son importantes. Entonces, las anécdotas se dan en todo tipo de puertos, secos, aéreos, y si querés te podemos contar unas anécdotas, ¿verdad? Gente que, por ejemplo, tiene en la frontera, viene dentro del motor trae pollos. ¿Dentro de qué motor? Dentro del motor del vehículo trae pollos para cruzar la frontera. Y obviamente está prohibido el pollo de pronto, como el motor está caliente. ¿Pero el pollo está vivo o muerto? No, está ya pollos congelados. Ah, congelados, ok. Entonces cuando traen, por ejemplo... No, yo me imaginé pollos desplumados. Si está dentro del motor, el pollo llega totalmente desplumado. Obviamente al cruzar, como ahí, digamos, tenemos ciudades vecinas donde hay un flujo muy importante. Tengo anécdotas como, por ejemplo, personas que le dicen a la autoridad aduanera, no traigo absolutamente nada. O sea, usted cruzó solamente de visita, no... Pasé solamente para visitar a unos parientes. Y de pronto el pollo se descongeló por el calor del motor y cae al piso. Entonces, anécdotas hay de todo tipo. Pero también hay, digamos, digamos, anécdotas que tienen que ver con de empresarios de gran envergadura. Por decirte, te traen de pronto empresarios reconocidos una mercadería y te traen impreso un catálogo a todo color, con manual, que resulta falsificado o distorsionado en origen, de acuerdo con el productor o el fabricante para evadir impuestos acá. ¡Wow! Entonces bueno, ya esos son crímenes mayores que el pollo congelado. Claro, por eso digo, hay de todo tipo, sí. De todo tipo. Entonces nosotros hace poco instalamos precintos electrónicos a los contenedores, es decir, para ir monitoreando vía satélite lo que circula dentro del territorio nacional. Y tenemos anécdotas, esto no es de Paraguay, pero sí de un país vecino, donde de pronto nos enteramos de que finalmente, ¿qué pasa? Si el contenedor se desvía, saltan alarmas en un monitor. O si para el vehículo, también saltan alarmas. De pronto,
un empresario de un país vecino de pronto se da cuenta que le llega la mercadería a depósito. Y cuando se va a observar, en realidad le llegó la puerta del contenedor. Es decir, la puerta tiene el precinto. Entonces el precinto fue viajando con la puerta y hace rato habían asaltado o robado el contenedor. Así mismo. Entonces, anécdotas en temas aduaneros hay de todo tipo, ¿verdad? De todo tamaño. Sí, porque es que conocí a un señor que trabaja en la aduana justamente en Miami. Ajá. Y las cosas que me contó, por eso me surgió la duda, le voy a preguntar a Julio sobre anécdotas, porque yo no podía creer las cosas que él me decía de lo que la gente intentaba pasar a través de una aduana. A veces cosas que tú dices son medio inocentes, pero otras que tú dices esto es un crimen mayúsculo, ¿cómo lo pudieron orquestar así y creer que iba a ser impune, ¿no? Así es. Y lo otro es que también la fama de aduanas no es solamente en Paraguay. O sea, el tema de la vinculación con el contrabando. No hace mucho viajé a un país sumamente serio. Serio. Chile para mí es uno de los países más serios de la región. Y cuando tomo el taxi del aeropuerto al hotel y me pregunta el taxista a qué me dedicaba y le tuve que decir... Me hizo bullying desde que salimos del aeropuerto hasta llegar al hotel, de modo que me di cuenta que efectivamente el tema de la función está, digamos, muy vinculada también, principalmente por hechos emblemáticos, porque no se cuentan obviamente las noticias buenas, no se cuentan de que hay muchas veces multas fuertes a empresarios que se portan mal, claro. No se cuentan que hay un esfuerzo muy grande, entonces generalmente queda la mancha y esa mancha es la que después se difunde. Y no es noticia, digamos, lo que es normal. Entonces, por eso es que esa fama, lamentablemente, es algo que tenemos que ir limpiando y corrigiendo con el paso del tiempo. Sé que ustedes lo están haciendo desde la gestión de la Dirección Nacional de Aduanas y el gobierno. Vamos a una pausa aquí en Mega Documental y cuando regresemos con Julio Fernández Frutos vamos a hablar de particularmente el tema de Ciudad del Este. Porque yo que no venía a Paraguay, siempre escuché la triple frontera, Ciudad del Este, el lugar para ir a comprar los electrónicos más baratos en Sudamérica. Entonces, yo quiero que me hables de la situación que allí particularmente están enfrentando y cómo se ha avanzado en ese tema del contrabando de electrónicos en el país. Una pausa y regresamos. Gracias por estar de regreso junto a nosotros en este episodio de Mega Documental con Ismael Cala y nuestro invitado, el director nacional de aduanas, Julio Fernández Frutos. Que por cierto también me quedé preguntándome si cuando viene usted de viaje de regreso a Paraguay le revisan. Llegó el director, ¿quién se va a atrever a revisarla? El director nacional de aduanas, ¿o sí? Al menos paso por el escáner, las maletas por lo menos, ¿verdad? Pero en general debo reconocer que a veces pasa un poco más rápido que el resto, así que vamos a cuidar ese aspecto. Muy bien, muy bien. Y cuando uno pasa las maletas por el escáner, la persona que está ahí debe estar enfocada, ¿no? Viendo el monitor, porque es un trabajo que a veces yo digo, bueno, y si la persona está distraída, aunque la maleta pase por el escáner, a lo mejor no detecta que hay algo sospechoso, correcto. O sea, que es un trabajo también donde el factor humano es de enfoque, de concentración. Así es, y lo bueno es que queda la imagen como prueba en caso de que haya pasado, de pronto esa imagen queda registrada y uno puede hacer una investigación posterior. Pero es cierto, y además también el crimen organizado está tan bien preparado que también buscan eludir, digamos, con ciertos dispositivos que el escáner detecte. No obstante, es muy eficiente, principalmente en los aeropuertos, es muy útil. El tema del contrabando y sobre todo vamos a ir a Ciudad del Este, yo hablaba de la triple frontera, es conocido en toda la región que por ejemplo personas de Argentina y de otros países dicen vayamos a Ciudad del Este a comprar todo lo que tiene que ver sobre todo con electrónica. ¿Cuál es la situación y si es cierto que muchos de los productos que llegan allí luego se redireccionan a otros países de la región? ¿Qué tan serio es el contrabando en ese sentido? Bueno, ya estamos digamos hablando con toda la franqueza que corresponde a este programa y hay que reconocer que el promedio de contrabando era de 60% aproximadamente en periodos anteriores. Es decir, de cada $100, 60% de lo importado de Estados Unidos de electrónica, informática, celulares principalmente, no pagaba sus impuestos en Paraguay, 60% aproximadamente.
con intervenciones fuertes que hicimos, no solamente nosotros, sino con apoyo también de la Subsecretaría de Tributación, del Ministerio de Hacienda y otras instituciones, logramos revertir esa situación. En el primer trimestre de gestión, digamos desde agosto del 2018 hasta más o menos 3 o 4 meses después, logramos bajar de 60% a 17%, y el año 2019 eso quedó solo en 2,4%. Es decir, tenemos una formalización de la electrónica, informática y telecomunicaciones, principalmente de origen, digamos, que vienen de Estados Unidos a Paraguay, de 97.6%. ¿Cómo se puede saber eso? Es relativamente fácil. Nosotros tenemos los datos de exportaciones de Estados Unidos a Paraguay versus las importaciones nacionales. Entonces, en el periodo en que estuvimos trabajando muy intensamente, eso se redujo drásticamente, prácticamente desapareció. No digo que nos sigan filtrando de alguna manera, porque también lo que suelen hacer es bajar en otros aeropuertos, por ejemplo Carrasco, Uruguay, y buscan de pronto entrar por vía terrestre, por algún lugar vulnerable. Digamos, hay una batalla permanente, pero hoy en día, por dar un detalle, en el año 2019 solamente celulares provenientes de Estados Unidos a Paraguay, la importación fue de 1.192 millones de dólares, solo celulares. Y de eso el 97.6% se registró en Paraguay y pagaron impuestos todos esos importadores. Obviamente eso genera descontento, enojo, y hay una sensación de que se redujo la ganancia, pero en realidad se formalizó, y en realidad esa gente que viene a comprar lo hace dentro de lo que es el régimen de turismo. Es decir, Paraguay tiene un régimen de turismo donde vienen compristas a llevar productos digamos, a sus respectivos países, Argentina y Brasil principalmente, y de más o menos el 92% del mercado es Brasil, un 5% Argentina y solamente 3% del mercado local. Pero que hoy pagan casi todos sus impuestos en Paraguay, lo hacen desde el 2018 en adelante, desde el segundo, digamos, terminando el segundo semestre, sí, empezó a bajar drásticamente el contrabando. 2019 bajó a 2,4 nada más. Y 2020 en realidad fue un año muy atípico, pandémico, obviamente hay una caída importante, eso no lo usamos como referencia. Y seguimos igual, es una lucha permanente, pero tenemos un convenio firmado en este momento con Estados Unidos y tenemos información, digamos, precisa para ver efectivamente cuánto se está trayendo de contrabando. Digamos, esa fama del contrabando, sí, digamos, debería desaparecer porque ya no se justifica. No obstante, los precios siguen siendo competitivos porque Paraguay, bajo el régimen de turismo, tiene bajísimos impuestos. ¿Y qué se hace con la mercancía que se decomisa? Depende del tipo de mercadería. Si es falsificada, obviamente hay que destruir por una cuestión de marcas. Si son productos frutícolas, necesitamos un permiso especial para las donaciones. Y en época de pandemia, aduana fue una fuente de calma, digamos, porque la cantidad de productos incautados, principalmente comestibles, hemos distribuido pero toneladas y toneladas en toda la República a la gente que estaba pasando momentos difíciles por la pandemia. O sea, entonces, lo que llegaba, que se decomisaba, se donaba. La gran mayoría pasa por un proceso digamos, de revisión de las autoridades competentes, y teníamos el certificado y realmente hicimos un trabajo muy intenso en ese sentido. Pero qué bueno eso, porque mira, al menos a alguien le debe quedar el consuelo de que le decomisaron un alimento que estaba prohibida su entrada, pero no fue a la basura, sino que alimentó a alguien que realmente lo necesitaba en el país. Así es. O sea, a mí me quedaría ese consuelo como que hice un acto altruista, cometió un crimen, me ha quitado el alimento, pero no fue a la basura, alimentó a una familia que lo necesitaba. Así mismo, tuvimos un récord impresionante de incautación en ese periodo y también un récord impresionante de donaciones a diferentes, y con organizaciones que trabajan en ese tema como las gobernaciones, fundaciones, hogares de ancianos, parroquias, otras iglesias, y llegamos a toda la República con eso. En el minuto final, Julio, por lo que he podido percibir de ti, de usted, tú quieres dejar un legado. Quieres dejar un legado con este puesto y con todo lo que te asignen en tu función de servicio público. ¿Cuál es ese legado? Tenemos en este momento una autonomía tecnológica, en el sentido de que ya nosotros manejamos nuestro equipo tecnológico. Eso estaba antes monopolizado por el sector empresarial. Eso nos está generando una cantidad enorme de ahorros
Entonces vamos a dejar, digamos, a la aduana tecnológicamente sumamente preparada. Logramos con gestión, gracias también al presidente de la República, una donación del gobierno de Corea de 11 millones de dólares para fortalecer la tecnología. Estamos racionalizando gastos. Con eso nosotros estamos construyendo varios edificios y nos estamos ahorrando 11 edificios de alquiler sin tener presupuesto adicional, sencillamente con reducción de costos que no son, digamos, necesarios. Estamos con la reforma del Código Aduanero, porque la aduana afecta a toda la República, entonces tenemos un apoyo ahí del Banco Mundial. Eso próximamente se va, digamos, a plantear como reforma del Estado, la reforma del Código Aduanero. Sí. Tenemos en materia de recursos humanos también un trabajo muy fuerte con el Banco Mundial. En el tema de riesgo estamos con un apoyo muy fuerte del Fondo Monetario Internacional. Vamos a modernizar el sistema de análisis de riesgo que tiene la aduana. Y finalmente con USAID, que depende de la Embajada Americana, tenemos un proyecto que fue también premiado por la Cámara Paraguayo-Americana, que apunta al operador económico autorizado, que ayuda a transparentar el funcionamiento de los agentes vinculados al comercio exterior. Entonces, digamos que en líneas generales serían algunos de los legados, hay más, pero que queremos dejar eso, digamos, antes del 2023. Y son muy concretos y muy palpables y medibles. Éxito en la gestión, éxito en la vida, y que sus hijas se sigan sintiendo orgullosas del padre y lo que hace el padre, a pesar de las manifestaciones y todo lo que les tocó vivir. Yo siempre digo que quien quiere dejar un legado de cambio tiene que pagar el precio de ser posiblemente criticado y humillado. Porque si no, no hay verdadero cambio. Cuando uno cambia el status quo a lo que la gente está acostumbrada a hacer, hay demasiada resistencia. Y es un precio que solo gente con valentía lo puede hacer. Así que felicitaciones, no solo a usted, sino a toda la familia. Porque lo que ha hecho usted ha implicado a su esposa tener que llenarse también de coraje, de valor, de tener un escudo, y a sus hijas y a toda la familia. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Un placer. Y quiero despedirme con una frase que me encanta de una de las grandes poetisas que tuvo este país, Josefina Pla, quien en su poema El viajero decía: y de pronto el viajero surgió sobre el sendero, sus pies dejaban pálido, fosforescente reguero. Qué imagen tan bella, ¿verdad? Nos dibuja una sonrisa en la boca al escucharla, y recuerda, a propósito siempre con esta firma del final del mega documental, que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro. Roja y Ju, Paraguay.